¿Alguna vez has sentido que tu mente no te da tregua, como si vivieras dentro de una prisión invisible donde los barrotes no son de hierro sino de pensamientos que no cesan? La mente, cuando no es comprendida, se convierte en la cárcel más sofocante que un ser humano puede experimentar. No necesitas cadenas físicas para sentirte atrapado. Basta con la incesante voz interior que juzga, que compara, que recuerda sin cesar el pasado y que proyecta con ansiedad el futuro. Esta prisión se sostiene en la inconsciencia. Y mientras más luchas contra ella, más fuerte se vuelve, porque la mente se alimenta de resistencia, de tu identificación con sus historias. Pero aquí está lo sorprendente. La llave de esa cárcel siempre estuvo en tus manos. No hay guardias que vigilen tu salida, no hay muros que realmente existan fuera de ti. Lo que mantiene cerrada la celda es la creencia profunda de que eres esa voz, ese parloteo incesante. Cuando comprendes que tú no eres la mente, sino la conciencia que la observa, las rejas se disuelven. La verdadera libertad no llega cuando cambias el mundo exterior, sino cuando despiertas a la dimensión interna donde la mente pierde su dominio. ¿Qué sucede cuando empiezas a notar los espacios entre los pensamientos? Allí aparece algo más profundo, un silencio que no es vacío, sino la presencia viva que eres. Ese silencio es la salida de la cárcel, la puerta abierta que siempre estuvo ahí, esperando que la atravieses. El sufrimiento humano, gran parte de él, proviene de vivir encerrados en esas narrativas mentales que nunca descansan. Pensamientos sobre lo que debiste haber hecho, lo que otros deberían hacer, lo que podrías perder, lo que aún no has logrado. Este torrente mental se convierte en un verdugo constante. Y sin embargo, en el instante en que reconoces que esas voces no son tú, experimentas un alivio inmediato. Has encontrado la llave. Cada respiración consciente es un recordatorio de que la libertad está disponible ahora. Cuando respiras y simplemente observas, sin añadir palabras, sin narrar, sin juzgar, aparece una claridad. Esa claridad es la conciencia, y en ella no hay cárcel. El error más grande es creer que necesitas buscar la llave fuera, en logros, en reconocimiento, en pertenencias, en otros seres humanos que completen lo que crees que te falta. Pero la llave no está en el futuro ni en algo externo. Está en tu capacidad de detenerte, de ser testigo, de estar presente. En este instante, puedes probarlo. Cierra los ojos un momento y escucha los sonidos a tu alrededor sin ponerles nombre. No digas un auto, no digas un pájaro, simplemente escucha. En ese espacio, la mente se silencia. Esa experiencia breve ya es un atisbo de la salida. Tu mente es hábil creando problemas que no existen, recreando heridas que ya pasaron y anticipando desgracias que quizá nunca llegarán. Y en esa dinámica, te encierra en un círculo interminable. La llave es simple, no sigas a cada pensamiento, no te identifiques con cada historia. Obsérvalas como nubes que pasan en el cielo. Tú no eres la nube, tú eres el cielo. La cárcel mental se rompe con la luz de la conciencia. Y esa luz brilla cada vez que eliges estar aquí, en lo que ocurre ahora. Si te das cuenta de un pensamiento, ya has dado un paso fuera de la prisión. La conciencia de la mente es el principio de la libertad. Esta es la paradoja. Lo que parecía una cárcel sólida se revela como una ilusión que solo tenía poder mientras la creías real. Y lo que parecía una llave escondida, distante, complicada, resulta estar justo dentro de ti, en tu atención consciente. Cuando comprendas esto no como una teoría, sino como una experiencia viva, descubrirás que nunca fuiste prisionero. Solo estabas soñando que lo eras. ¿Alguna vez te has detenido a observar cómo tu mente crea un mundo dentro de tu mundo? Un escenario paralelo en el que vives atrapado, incluso cuando el instante presente es completamente diferente? Esa es la esencia de la cárcel mental. No te permite estar donde estás, sino que te arrastra a un lugar inexistente, hecho de recuerdos, juicios, temores y fantasías. La mente se alimenta de tiempo. Siempre necesita proyectarse hacia lo que fue o hacia lo que será. Y en esa proyección, te roba lo único verdadero que tienes, el ahora. Piensa en cuántas veces has estado físicamente en un lugar, pero tu mente ha estado en otro, reviviendo discusiones, imaginando futuros posibles o recordando heridas que siguen abiertas porque continúas dándoles vida. Esa desconexión es el primer muro de tu cárcel. Pero aquí está la verdad. El ahora no necesita ser alcanzado, porque ya está aquí. Lo único que debes hacer es retirar la atención de las cadenas de pensamiento y permitir que tu conciencia se pose en la experiencia viva del momento. Esa es la llave.
No es una teoría, no es un dogma. Es algo que puedes experimentar en este instante, si cierras los ojos y simplemente percibes la sensación de tu cuerpo sentado, la respiración entrando y saliendo, el latido de tu corazón. En ese instante, la prisión empieza a disolverse. Te das cuenta de que no estabas atrapado en la realidad, sino en la interpretación constante que tu mente hace de ella. Es como mirar el mundo a través de un vidrio sucio y creer que el mundo es gris y borroso, cuando en realidad lo único que necesitas es limpiar ese vidrio, tu atención. El sufrimiento que experimentas no proviene de lo que sucede ahora, sino de la historia que tu mente cuenta sobre ello. Tal vez el momento presente es neutro. Estás sentado, respirando, con vida. Pero tu mente añade capas: esto no es suficiente, yo debería estar en otro lugar, nunca alcanzaré lo que quiero, ya es demasiado tarde. Cada una de esas frases es un ladrillo más en la pared de tu cárcel. Y aquí surge la posibilidad de la libertad. Cada vez que te das cuenta de un pensamiento, sin luchar contra él, sin juzgarlo, simplemente observándolo, el ladrillo se cae. Una y otra vez, hasta que la estructura se debilita y ves que nunca fue más que un espejismo. El ego, esa identidad creada a partir de pensamientos y recuerdos, teme profundamente este descubrimiento. Porque si tú encuentras la llave, el ego pierde su dominio. El ego quiere mantenerte ocupado en comparaciones, en culpas, en deseos interminables. Te dice: serás feliz cuando logres esto, cuando consigas aquello, cuando alguien te ame, cuando tengas más, cuando seas más. Pero cada vez que alcanzas algo, el ego inventa una nueva meta, un nuevo motivo para seguir corriendo en el círculo. La cárcel se vuelve más sofisticada, pero sigue siendo cárcel. La llave es tan simple que la mente no la cree. La mente busca soluciones complicadas, filosofías elaboradas, sistemas que prometan la libertad en algún futuro distante. Pero la verdad es directa: la libertad ocurre cuando despiertas a la hora. Cuando dejas de creer en cada pensamiento como si fuera la realidad y reconoces que tú eres el espacio en el que esos pensamientos aparecen. Imagina que estás viendo una película en una pantalla. Si te identificas por completo con los personajes, sufres, ríes, temes, te enojas como si todo fuera real. Pero basta con recordar que tú eres el espectador y que la película se proyecta en una pantalla. Esa distancia cambia todo. Los pensamientos son como esa película. No necesitas destruirla ni apagarla, basta con recordar que eres la conciencia que observa. Esa conciencia no tiene muros. No puede ser encerrada. Nunca ha sido atrapada. Lo único que estaba atrapado era tu atención, hipnotizada por las historias de la mente. La llave, entonces, no es algo que deba buscarse afuera, sino un giro sutil hacia adentro, recordar que eres el espacio consciente en el que todo aparece. Y en ese recordar, el sufrimiento empieza a desvanecerse. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque ya no cargas la prisión contigo. Descubres la paz que no depende de condiciones externas. Una paz que siempre estuvo disponible, oculta detrás del ruido mental. Cada vez que eliges estar presente, aunque sea por unos segundos, estás usando la llave. Y cuanto más la usas, más natural se vuelve. Hasta que un día te das cuenta de que la cárcel fue solo un sueño, y la libertad es tu estado natural. ¿Te has dado cuenta de que incluso cuando todo parece estar bien en tu vida, la mente encuentra una forma de crear inquietud? Quizá no se trate de un problema concreto, sino de una sensación difusa de incomodidad, como si algo faltara, como si algo pudiera salir mal en cualquier momento. Esa es una de las formas más sutiles de la cárcel mental. Mantenerte siempre en estado de búsqueda, de carencia, de insatisfacción. El ego nunca permite que el presente sea suficiente. Si alcanzas una meta, de inmediato coloca otra frente a ti. Si superas una dificultad, inventa nuevas preocupaciones. Y mientras más obedeces esa voz, más crees que la solución está en lograr, conseguir, controlar. Pero la verdad es que no importa cuántas puertas abras afuera, si la prisión está dentro, nunca experimentarás libertad. Observa cómo funciona tu mente en lo cotidiano. Te despiertas por la mañana y casi de inmediato surge un pensamiento, luego otro y otro más. El día aún no ha comenzado y ya estás atrapado en historias de lo que pasó ayer o lo que podría ocurrir hoy. Incluso en momentos simples, como tomar una taza de café o caminar por la calle, rara vez estás presente en lo que haces. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente está allá, construyendo un mundo paralelo. Esa desconexión es la verdadera esclavitud.
La llave no es luchar contra los pensamientos, ni intentar eliminarlos, porque eso solo les da más fuerza. La llave es observarlos. Ser el testigo silencioso que los ve pasar. ¿Puedes sentir la diferencia entre pensar y observar el pensamiento? En el primer caso, estás perdido en la historia. En el segundo, estás consciente de ella. Esa conciencia abre un espacio. Y en ese espacio, ya no eres el prisionero, eres la presencia que ve la prisión. Mucha gente cree que la libertad llegará cuando todo en su vida externa esté en orden. Pero ¿qué sucede cuando todo parece estar en orden y aún así la mente no descansa? Descubres que la verdadera esclavitud nunca estuvo en las circunstancias, sino en la forma en que la mente se aferra a ellas. La vida exterior puede cambiar 1000 veces, pero si no despiertas a la conciencia, el patrón de sufrimiento seguirá repitiéndose con nuevos escenarios, nuevos personajes, nuevas excusas. En cambio, cuando aprendes a estar presente, algo extraordinario ocurre. Descubres una paz que no depende de nada. Una paz que está aquí incluso en medio de la tormenta. No es una paz que venga de controlar el mundo, sino de soltar el control y aceptar lo que es. Esa aceptación no es resignación, sino un alineamiento con la realidad del momento. Y en ese alineamiento, la cárcel se derrumba. Piensa en el silencio. El silencio siempre está ahí, incluso en los momentos más ruidosos. Lo que cambia es tu atención. De igual manera, la libertad siempre está presente, incluso en medio del caos mental. Lo único que necesitas es dirigir tu atención hacia lo que observa, no hacia lo observado. Cada respiración puede convertirse en la llave. Cuando inhalas y exhalas conscientemente, por un instante la mente se detiene. No porque la hayas vencido, sino porque simplemente has dejado de alimentarla. Y en esa pausa, sientes algo que no es creado por pensamientos. Sientes tu propia presencia viva. Esa presencia no es algo que debas alcanzar ni lograr. Ya está aquí, en ti, ahora mismo. Lo único que te separa de ella es la identificación con la voz de la mente. Cuando reconoces esto, todo cambia. Descubres que no necesitas destruir la cárcel, porque la cárcel nunca fue real. Solo era una ilusión sostenida por tu creencia. Y entonces, la pregunta cambia, no es cómo escapo de mi mente, sino quién es el que estaba atrapado. Cuando ves con claridad que el prisionero era solo un pensamiento más, lo que queda es libertad. Una libertad tan simple y tan evidente que la mente no puede comprenderla, pero tu ser la reconoce de inmediato. ¿Has notado que la mente no se cansa nunca de inventar problemas? Incluso cuando uno se resuelve, aparece otro. Y si no encuentra nada en el presente, recurre al pasado o al futuro para mantener viva su necesidad de conflicto. Esa es una de las formas más claras en las que la cárcel mental se manifiesta, un ciclo interminable en el que siempre hay algo pendiente, algo que falta, algo que temer. La mente funciona como un guardián inquieto que nunca duerme. Constantemente te dice, cuidado con lo que pasó, asegúrate de lo que vendrá, no dejes de pensar porque algo malo podría suceder si no estás atento. Y en esa dinámica, lo único que consigue es robarte el momento presente. La vida real, la que ocurre ahora, queda cubierta bajo capas de preocupación. Pero si observas con atención, descubrirás que la mayoría de esos problemas solo existen en el plano mental. ¿Cuántas veces has sufrido por adelantado por cosas que nunca ocurrieron? ¿Cuántas veces has revivido discusiones pasadas como si pudieras cambiarlas repitiéndolas una y otra vez en tu cabeza? Allí está la prisión, revivir lo que ya no existe y temer lo que aún no es real. La llave para salir de ese círculo es simple: volver a la hora. No como una idea, sino como una práctica viva. En lugar de dejarte arrastrar por cada pensamiento, detente y pregúntate, ¿qué está ocurriendo en este instante? Quizás solo estás sentado, respirando, escuchando sonidos a tu alrededor. Nada más. Y, sin embargo, la mente insiste en crear una película dramática. Ese contraste es revelador. Te muestra que la cárcel no está en lo que ocurre, sino en cómo tu mente lo interpreta. El momento presente, en sí mismo, casi siempre es soportable, incluso sencillo. Pero cuando la mente lo reviste con narrativas de pasado y futuro, se vuelve insoportable. Por eso, estar presente es la llave, porque al entrar en el ahora, los barrotes se derrumban. Imagina que cargas una mochila llena de piedras. Cada piedra es un pensamiento innecesario, culpas, preocupaciones, comparaciones.
Mientras más tiempo la cargas, más pesada se vuelve. Llegas a creer que la mochila es parte de ti. Pero un día te detienes, abres la mochila y observas que no tienes que seguir cargándola. Esa acción de ponerla en el suelo es el equivalente a observar la mente y no identificarte con ella. El alivio llega de inmediato. La libertad interior no es un ideal lejano. Es un gesto pequeño que puedes hacer ahora mismo. Respirar, sentir tu cuerpo, observar un pensamiento sin engancharte. La práctica constante de este gesto se convierte en el hábito más transformador de tu vida. Porque poco a poco, cada vez más, la prisión mental pierde su poder. No se trata de forzar un estado de calma. Se trata de permitir que la calma natural de tu ser emerja cuando la mente deja de ocupar todo el espacio. Esa calma siempre estuvo allí, esperando detrás del ruido. Y cuando la experimentas, aunque sea por unos segundos, reconoces que ese es tu hogar. La mente teme el silencio porque en el silencio no puede controlar nada. Pero precisamente allí está la libertad. El silencio no es ausencia, es plenitud. Es el espacio en el que todo ocurre sin necesidad de que tú lo manipules. Cuando entras en ese silencio, aunque solo sea por un instante, descubres que no hay cárcel, no hay guardias, no hay muros. Solo presencia. Y cuanto más regresas a esa presencia, más comprendes que la vida no está en otro lugar. No está en lo que ya pasó ni en lo que vendrá. Está aquí. Ahora. Y este ahora no tiene límites. Es eterno. La mente crea rejas hechas de tiempo, pero la conciencia vive en lo intemporal. La llave está en tus manos cada vez que recuerdas esto. Cada vez que eliges observar en lugar de identificarte. Cada vez que eliges estar en lugar de pensar. Cada vez que reconoces que eres el espacio, no las historias que aparecen en él. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que realmente sostiene tu sufrimiento? No son las circunstancias en sí mismas, aunque la mente insiste en culpar al mundo externo. Lo que sostiene tu sufrimiento es la historia que la mente construye alrededor de esas circunstancias. Es la voz interna que dice, esto no debería estar pasando, esto arruinó mi vida, esto nunca debió ocurrir. Esa resistencia interna, ese no aceptar lo que ya es, se convierte en la raíz de la prisión. El dolor físico puede aparecer y desaparecer. Las pérdidas y los cambios son parte inevitable de la existencia. Pero el sufrimiento psicológico, ese que se prolonga durante años, proviene de la incapacidad de la mente para soltar. La mente se aferra al pasado como si todavía pudiera cambiarlo, o se aferra al futuro como si pudiera controlarlo. En ese aferramiento construye muros invisibles. Y aquí surge un punto esencial: aceptar no significa resignarse. La resignación viene cargada de impotencia y resentimiento. La aceptación, en cambio, es claridad. Es ver la realidad tal como es, sin añadir capas de resistencia. En el instante en que aceptas, algo se disuelve dentro de ti. Lo que parecía una carga insoportable se convierte en algo manejable, porque ya no lo enfrentas con lucha, sino con presencia. La cárcel mental se alimenta de la no aceptación. Imagina que estás atrapado en una corriente de agua. Mientras más luchas por nadar contra ella, más te agotas. Pero si te entregas, si permites que la corriente te lleve, descubres que puedes flotar, que no estás siendo destruido. Esa entrega no es debilidad, es inteligencia espiritual. La mente teme perder el control. Te dice que si aceptas lo que es, quedarás vulnerable, indefenso. Pero la paradoja es que la verdadera fortaleza surge precisamente de la aceptación. Porque solo cuando aceptas puedes ver con claridad y actuar desde la paz, no desde la reacción. Esa claridad es la llave que abre los barrotes del miedo. En la vida cotidiana, puedes practicar esto en lo pequeño. Cuando alguien te interrumpe, cuando las cosas no salen como planeabas, cuando surge un imprevisto. Observa tu reacción automática, resistencia, enojo, frustración. Y en el mismo instante, haz una pausa y pregunta, ¿puedo aceptar que esto ya está aquí? Esa pregunta abre un espacio en tu conciencia. Y en ese espacio, dejas de ser prisionero de la reacción. El ego vive de la idea de control, de la ilusión de que puede moldear la realidad a su antojo. Pero la vida no sigue los planes de la mente. Y en lugar de reconocer esto, el ego se enfurece, se siente traicionado, se hunde en la queja. Así se construye una celda invisible que parece imposible de abrir.
La llave está en reconocer que tú no eres la mente. Que puedes presenciar la incomodidad sin convertirte en ella. Que puedes sentir el dolor sin añadir sufrimiento. Que puedes vivir la vida tal como es, no como tu mente insiste en que debería ser. Y cuando esto ocurre, algo extraordinario se revela. La paz no depende de las circunstancias. La paz es tu estado natural, oculto tras la maraña de pensamientos. Basta con recordar una y otra vez, soy la conciencia que observa, no la voz que habla en mi cabeza. Ese simple recordatorio es como colocar la llave en la cerradura. Con el tiempo, la prisión pierde su solidez. Descubres que las paredes eran humo, y que el espacio de tu ser es infinito. Te das cuenta de que nunca fuiste realmente prisionero. Solo estabas soñando con barrotes. Y al despertar, reconoces la verdad. Eres libre ahora. ¿Has notado cómo la mente convierte lo simple en complicado? Un momento presente, en esencia, siempre es sencillo. Estás aquí, respirando, sintiendo el latido de tu corazón, observando lo que ocurre a tu alrededor. Y sin embargo, la mente te envuelve con pensamientos, interpretaciones y juicios que hacen que lo simple se vuelva insoportable. Esa es la esencia de la cárcel mental, transformar lo que es en algo que nunca parece suficiente. Imagina que estás caminando por un parque. El sol toca tu piel, el viento mueve las hojas de los árboles, los pájaros cantan. Todo eso ocurre en el ahora. Pero tu mente no lo deja así, empieza a compararlo con otros momentos, a recordar preocupaciones, a planear lo que harás después. En cuestión de segundos, ya no estás en el parque, estás de vuelta en tu prisión mental. La verdadera libertad comienza cuando aprendes a ver esa dinámica sin dejarte arrastrar. Observar cómo la mente interrumpe lo que ya es perfecto. Y, en lugar de seguirla, volver al instante. Sentir la brisa. Escuchar los sonidos. Estar aquí, sin necesidad de añadir nada. Eso es usar la llave de la que hablamos, no hacer nada más que regresar a la presencia. El ego teme esta simplicidad porque no puede controlarla. Para el ego, la vida debe ser complicada, llena de metas, dramas y conquistas. Necesita sentirse ocupado, importante, en lucha. Si la vida es simple, siente que desaparece. Por eso insiste en mantenerte atrapado en pensamientos, porque en el silencio pierde su poder. Pero tú no eres el ego. Tú eres la conciencia que observa al ego. Cuando recuerdas esto, la identificación se rompe. Ya no eres la voz que se queja, que exige, que compara. Eres el espacio silencioso en el que esa voz aparece. Y en ese reconocimiento, la cárcel se abre. Muchos buscan la paz en lugares externos, viajes, relaciones, logros, adquisiciones. Y cuando la encuentran, siempre es temporal, porque depende de condiciones externas que cambian. La paz verdadera no necesita condiciones. Nace del simple hecho de estar presente. Y lo hermoso es que esta paz está disponible en este mismo instante. No en el próximo año, no después de alcanzar algo. Aquí. Ahora. Pregúntate, ¿qué me falta en este instante si dejo de pensar en el pasado y en el futuro? Tal vez descubrirás que no te falta nada. Que la vida, tal como se presenta ahora, es suficiente. Ese descubrimiento no es intelectual, es vivencial. Y cada vez que lo experimentas, te acercas más a la libertad. El ego tratará de convencerte de que esto es demasiado simple, que no puede ser así de fácil. Pero observa, ¿quién es el que se resiste a la simplicidad? Solo la mente. Y precisamente porque es tan simple, es accesible para todos, en cualquier lugar, en cualquier momento. No necesitas esperar a tener una vida perfecta. La llave está aquí, ahora. La práctica es volver, una y otra vez, al presente. Caerás en la prisión mental muchas veces, pero cada vez que recuerdas, usas la llave. Con el tiempo, esa llave se convierte en parte natural de ti. Ya no necesitas buscarla, sabes que siempre estuvo en tu mano. La vida, en su esencia, es un flujo constante. El sufrimiento ocurre cuando intentas detener ese flujo, cuando insistes en que las cosas sean distintas de lo que son. Pero cuando te alineas con lo que es, cuando aceptas el momento sin condiciones, sientes la libertad. La cárcel desaparece porque nunca fue real, solo era el ruido de la mente. Y entonces descubres que la verdadera riqueza no está en acumular más, sino en ser plenamente consciente de lo que ya tienes.
la vida en este instante. Ese es el tesoro escondido que siempre estuvo contigo. ¿Has observado cómo la mente parece tener siempre una opinión sobre todo? Apenas surge algo en tu experiencia, aparece la voz que lo etiqueta: esto está bien, esto está mal, esto debería ser diferente, esto es justo, esto es injusto. Ese constante etiquetar es otro de los barrotes de la cárcel. Porque en lugar de vivir la vida como es, la vives a través de un filtro mental que nunca descansa. Ese filtro te separa de la realidad. Cuando ves un árbol, rara vez lo ves de verdad. Lo reduces a la palabra árbol, lo comparas con otros, lo juzgas como bonito o feo. Pero en ese proceso, te pierdes de la esencia viva del árbol en este instante. Lo mismo sucede con las personas, con los momentos, incluso contigo mismo. La mente no te deja experimentar, solo interpretar. Y aquí aparece la llave: aprender a ver sin etiquetar. Solo observar. Estar presente con lo que es, sin necesidad de ponerle un nombre o un juicio. Si pruebas esto, aunque sea por unos segundos, sentirás un alivio inmediato. Porque en ese silencio de la mente, lo que queda es la vida misma, tal como es, pura y sin distorsión. El ego se resiste a este silencio porque vive de las etiquetas. Necesita comparar, dividir, categorizar. Al hacerlo, refuerza su identidad: yo sé, yo tengo razón, yo entiendo mejor que otros. Pero cuando eliges observar sin palabras, el ego se debilita. Y entonces emerge algo más profundo: la presencia. Esa presencia es la verdadera libertad. La cárcel mental no solo está hecha de pensamientos sobre el pasado y el futuro, también está construida de etiquetas constantes sobre el ahora. Si retiras esas etiquetas, aunque sea por un momento, descubres un espacio de paz. Ese espacio no depende de que el mundo cambie, depende de que dejes de imponerle tu interpretación. Mira a tu alrededor ahora mismo. Elige un objeto simple. Obsérvalo sin nombrarlo, sin pensar en su utilidad, sin compararlo. Solo obsérvalo como si lo vieras por primera vez. Eso es entrar en contacto directo con la vida. Eso es salir de la celda del pensamiento automático. El sufrimiento se alimenta de historias mentales, pero las historias no pueden sostenerse si no les das atención. La llave es redirigir esa atención hacia el presente desnudo. Allí, las paredes de la prisión se derrumban. La mente cree que la libertad está en acumular conocimiento, en tener más explicaciones, en lograr más cosas. Pero el misterio de la vida no puede ser explicado ni poseído. Solo puede ser vivido. Cuando sueltas la necesidad de entender todo, de definir todo, de controlar todo, entras en un espacio de libertad inmediata. Ese espacio no es vacío. Es un campo de paz, de vitalidad, de plenitud. Es como si hubieras estado encerrado en una habitación oscura y de repente abres una ventana. La luz entra, el aire fresco entra, y te preguntas cómo fue posible vivir tanto tiempo en la oscuridad. La cárcel de la mente nunca fue tan sólida como creías. Solo parecía real porque estabas identificado con sus voces y etiquetas. Pero ahora, cada vez que recuerdas observar sin palabras, cada vez que eliges estar en lugar de pensar, colocas la llave en la cerradura. Y el sonido de la puerta abriéndose no es otra cosa que el silencio interior emergiendo. En ese silencio descubres que la vida siempre estuvo aquí, esperándote. No tienes que ir a buscarla a otro lado. No tienes que esperar a que la mente deje de hablar. Solo necesitas recordar: tú no eres la mente. Tú eres el espacio en el que la mente aparece y desaparece. Y ese espacio nunca estuvo preso. ¿Has notado cómo la mente fabrica una identidad a partir de lo que otros piensan de ti? Buscas aprobación, temes al rechazo, te esfuerzas por encajar en imágenes que la sociedad aprueba. En ese proceso, pierdes de vista quién eres realmente. La mente te encierra en una celda hecha de opiniones ajenas. Y lo más paradójico es que esas opiniones cambian, no son estables. Hoy te aplauden, mañana te critican. Si tu libertad depende de eso, nunca será verdadera libertad. La llave está en soltar la necesidad de validación externa. Cuando dejas de ser prisionero de lo que otros piensan, recuperas tu poder. No significa que te vuelvas indiferente, significa que tu paz ya no depende de lo que otros digan. Descubres que la verdadera aprobación proviene de estar en armonía contigo mismo, con el presente, con la conciencia que eres. En las relaciones también se refleja la cárcel mental.
El apego y la dependencia crean cadenas invisibles. Te convences de que necesitas al otro para sentirte completo. Pero cuando el otro no responde como esperas, aparece el sufrimiento. Allí la mente construye muros, expectativas, reclamos, comparaciones. En lugar de vivir el amor como presencia, lo vives como carencia. La llave es reconocer que el amor verdadero surge cuando estás presente. Cuando no buscas usar al otro como una solución a tu vacío interno. Solo desde la libertad interior puedes amar sin cadenas. La presencia rompe los barrotes del apego y transforma la relación en un espacio de crecimiento, no de prisión. En el trabajo, la cárcel se manifiesta como ansiedad constante. Necesito lograr más. Si no consigo esto, no valgo, no soy suficiente. La mente convierte la vida en una carrera interminable hacia una meta que nunca llega. Siempre hay un nuevo objetivo, siempre falta algo. Pero si observas con claridad, verás que la paz no está al final de esa carrera, está en la forma en que caminas ahora. Usar la llave en este contexto es llevar conciencia a cada acción, por pequeña que sea. Hacer tu labor sin perderte en la obsesión por el resultado. Estar aquí, con lo que haces, permitiendo que el ahora sea suficiente. Así descubres que la libertad no está en abandonar tus responsabilidades, sino en vivirlas desde la presencia. El miedo es otro guardián de la prisión. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a no ser amado. Ese miedo proyecta constantemente futuros imaginarios en los que todo sale mal. Y aunque nada de eso exista ahora, tu cuerpo reacciona como si fuera real. Vives en alerta, encerrado en escenarios que nunca llegan. La llave contra el miedo es regresar al presente. Preguntarte, ¿qué hay aquí, ahora? La mayoría de las veces, no hay peligro real en el instante. Lo único que existe es tu respiración, tu cuerpo, la vida fluyendo. Cuando comprendes esto, el miedo pierde fuerza. Lo ves como lo que es, un pensamiento disfrazado de realidad. La cárcel de la mente no se desarma de golpe. Se abre cada vez que eliges estar presente. Cada vez que dejas de seguir un pensamiento y decides observarlo. Cada vez que eliges la aceptación sobre la resistencia. Cada vez que respiras conscientemente y recuerdas que tú no eres la voz en tu cabeza. Y con el tiempo, ese hábito se vuelve tu estado natural. Descubres que la llave siempre estuvo contigo. Y lo más profundo, comprendes que nunca fuiste realmente prisionero. La cárcel era una ilusión sostenida por tu identificación con la mente. Al despertar, lo único que queda es libertad. Tu mente siempre te hará creer que eres su prisionero, pero la verdad es que nunca estuviste encerrado. Lo único que necesitas es recordar que no eres la voz en tu cabeza, sino la conciencia que observa. Esa conciencia es libre, intemporal y está disponible ahora mismo. Cada respiración, cada instante de presencia, es la llave que abre la puerta de la cárcel mental. Si logras comprender esto y practicarlo, descubrirás que la vida nunca fue un problema que resolver, sino un misterio que vivir. Esa es la libertad que siempre estuvo en ti. Suscríbete al canal y comparte en los comentarios cómo experimentas tú esa llave en tu vida diaria.